un grupo de directores de Career Services que está integrado por 12 universidades iberoamericanas. Quiero aprovechar, antes de comenzar con este evento de cierre, a saludar a estas universidades que forman parte de este grupo, que son la Universidad Austral, la Universidad de La Sabana, la Universidad de Piura, la Universidad de Villanueva, la Universidad Internacional Cataluña, la Universidad Hemisferios, la Universidad Panamericana, Universidad de Navarra, Universidad de los Andes, CEU de San Pablo y CEU Cardenal Herrera. Recordemos que este programa tiene como foco ser el punto de encuentro entre estudiantes, comunidad universitaria en general, alumni y líderes empresariales para juntos trabajar, reflexionar, debatir, compartir conocimiento y experiencias, proponer ideas e impulsar proyectos en torno a lo que es el tema del empleo en la actualidad. ¿Sí? Hoy cerramos este ciclo con un panel de invitados, agradecemos la presencia de ustedes, ¿sí? Para que forman parte de reconocidas empresas, ahora los voy a presentar, para que veamos también, tengamos también la mirada de ellos desde la perspectiva de lo que es esta realidad. Quiero empezar presentando a Patricia Blanco, eso de este lado hacia allá. Patricia es contadora, egresada de la Universidad de Montevideo, tiene un MBA en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, ¿sí? Y ella, tras acumular una vasta experiencia como consultora en estrategia de operaciones, en 2020, en el año 2020, se sumó a Mercado Libre como Head Líder de Mercado Pago para el mercado de Uruguay y de Perú, y en 2021 asumió como Country Lead de Mercado Libre, en Uruguay. Bien, tenemos a Inés, gracias por acompañarnos también, contadora pública de UDELAR y egresada de MBA de lo que es IEM, del IEM, ¿sí? Actualmente gerente general de Manpower Group Uruguay, empresa reconocida, de reconocida experiencia que brinda soluciones innovadoras en lo que es capital humano a compañías multinacionales y nacionales. Gracias. Y Alberto, economista egresado de la Universidad de la República, también con MBA de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Ingresó a la firma McKinsey en el año 2008 y tras haber trabajado en las oficinas de Madrid y de Santiago, fue asignado como uno de los responsables referentes de lo que es de la apertura de la oficina aquí en Montevideo, en Uruguay. Gracias por estar con nosotros y vamos a ingresar al tema de cierre, que lo que busca es englobar toda una serie de sesiones, de exposiciones que se han hecho por profesionales de las diferentes universidades en las diferentes universidades que forman parte del grupo. Y como mencioné anteriormente, la idea es ver de conocer la realidad local y la perspectiva de los profesionales que nos acompañan. Comencemos. Veamos. Inés. ¿Qué busca hoy desde la perspectiva de ustedes? ¿Qué busca el empleador hoy como talentos en el mercado? Ustedes que tienen la difícil tarea de buscarlos, seleccionarlos, reclutarlos para posteriormente insertarse en el mundo laboral de las empresas. Sí, es verdad. Me acerco un poquito para que se escuche. Nosotros, por nuestro core, estamos como que todo el tiempo reclutando gente. Y bueno, y quizás podría decir que la característica común que buscan los empleadores a la hora de seleccionar una persona para sumar a su equipo tiene relación con lo que llamamos accountability. Esta es una palabra anglosajona que no tiene una traducción exacta al español, pero que tiene que ver con hacerse cargo de la responsabilidad que implica el puesto para el cual voy a estar contratando. Hacerse cargo de la responsabilidad que implica el cargo para el cual voy a estar contratando y implica también gestionar los resultados. Entonces, cuando vamos a contratar a alguien, queremos una persona que asuma la responsabilidad que implica esto, ¿no? Y esta palabra accountability es muy importante cuando estamos encima, no solo estamos buscando una persona, sino que además estamos buscando un líder.
¿Por qué? Porque un líder tiene que hacerse cargo. Y yo diría que, bueno, capaz que no para todo el mundo, pero nosotros que estamos en esto, creo que es una habilidad que es fácil de distinguir en aquellas personas que lo tienen, porque son personas que no andan con facilismos. Viste que hay veces cuando tú tenés una persona en el equipo y le preguntás, le pedís que rinda cuenta, te empieza a conversar, te da vueltas. Y a veces nosotros a eso le llamamos, te ponen excusas, ¿no? Necesitas, cuando tú querés contratar a alguien, querés a alguien que lleva a cabo acciones y que pueda rendir cuenta de lo que hizo. Mira, esto fue lo que yo entendí que se esperaba, esto fue lo que yo hice con mis aciertos y con mis errores, pero puedo rendir cuenta y puedo poner el cuerpo de lo que salió bien y quizás lo que no salió tan bien y vamos a ir aprendiendo, ¿no? Esas otras personas que quizás no asumen esa postura, son esas personas que, como te decía, que quizás buscan a quién echarle las culpas. Sí. Ay, porque el sistema no funcionó, no, porque no me llegó la mercadería y entonces, ¿viste? O ponen excusas. No, esto es, mira, esperamos... Tiene que hacerse. Tiene que hacer y lo tenés que hacer tú, y lo esperamos que tú lo hagas, ¿no? Entonces, son personas que cuando una empresa busca contratar, busca una persona que tenga la meta en la mente, que pueda remover los obstáculos que se nos van a ir presentando, que pueda ir resolviendo problemas. Y estas personas son personas que realmente generan cambios, hacen que las cosas sucedan, ¿no? Es bien distinto a ese otro tipo de perfiles que capaz que pasan por una determinada posición y no dejan una huella, ¿no? Quizás lo que buscan los empleadores es una persona que deje una huella, ya sea desde porque cambió la forma de trabajar, porque cambió el enfoque que le dábamos a los objetivos que estábamos buscando, porque cambió el clima que se vive en el equipo de trabajo, qué importante eso también, ¿no? Porque hizo que la gente fuera a trabajar con entusiasmo, que fuera con ganas, que miraran las cosas desde otra perspectiva. Ya te digo, son personas, y los empleadores lo que buscan es personas que puedan dejar la huella, digamos, lo resumiría un poco así. Y para eso, bueno... No, está claro. Déjame pasar del otro lado del mostrador. Alberto, ¿cómo viven ustedes esta situación desde la perspectiva de una empresa que demanda recursos humanos para estos tiempos que corren? Sí, un poco parecida a lo que decía Inés, ¿no? Accountability es crítico. Nosotros miramos como dos grandes dimensiones, ¿no? La dimensión, si querés, interpersonal y después las más, si querés, más analíticas, más matemáticas. La parte interpersonal, vemos temas como la capacidad de ponerse metas ambiciosas, que las personas que están por entrar a McKinsey sean personas que realmente quieren conseguir grandes cosas y que realmente tienen ambiciones, en el buen sentido de la palabra, buenas ambiciones, que trabajan muy bien en equipo, que son gente que trabaja en equipo multidisciplinarios, hoy en día más importante que nunca, que puedan interactuar bien con perfiles de distintas características y sobre todo que tengan habilidad de adaptarse y de escuchar, ¿no? Para trabajar en equipos es clave tener esa habilidad de escuchar, de ser creativos, de adaptarse, ¿no? Entonces eso es la parte que es más interpersonal. Son personas ambiciosas, capacidad de adaptarse y muy creativas, ¿no? Tiene que ser gente que quiera pensar diferente y que encuentre soluciones no convencionales a los problemas. Y después del lado de la parte más dura, más cuantitativa, le damos mucha importancia al razonamiento crítico, ¿no? Que sepan estructurar los problemas, que sepan pensarlos de una manera bastante holística y usando mucho el razonamiento lógico-matemático, ¿no? Esa es la parte, si querés, más dura de la consultoría, que es ir a los facts, a entender cuáles son los elementos que están detrás de los problemas para poder solucionarlos, ¿no? Entonces esas dos dimensiones son las más importantes. Después, obviamente, a medida que van entrando, los vamos formando y los vamos ayudando, pues ninguna persona viene con todo eso listo, pero eso es lo que vamos viendo. Muy bien. Patricia, hace un tiempo se viene hablando mucho de lo que es la importancia de las habilidades blandas en lo que es el recurso humano. En una organización como Mercado Libre, ¿cómo
¿Cómo se da eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Y cómo se hace para que todo cuadre y una organización de la magnitud de Mercado Libre no vea su rumbo no comprometido, pero que sea más difícil llevarlo por el camino que queremos? A ver, gracias por la pregunta. Es un desafío enorme para nosotros, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura. Nosotros hoy tenemos más de 34.000 personas, creo que es en todos los países. En Uruguay somos más de 1.500, que es un montón para Uruguay. Y es mucho más fácil mantener la cultura, sobre todo una empresa como nosotros, que arrancó hace no tantos años, ¿no? Hace un poco más de 20 años, como una startup, y ahí es muy fácil entender cuál es la cultura, qué es lo que nos vincula, el propósito por el cual estamos haciendo esto, ¿no? Y arremangándonos y tratando de cambiar algo. Y de repente creces y es bastante más difícil farmear esa cultura cuando estás hablando de miles de personas. Entonces nosotros ponemos muchísimo foco en todo lo que es el proceso de entrar a Mercado Libre. De hecho, es un proceso largo. Nuestro proceso de selección es largo adrede, está diseñado para que tengas que conocer a muchísimas personas y buscamos ver un poco, como decía Alberto, miramos dos cosas. Una de ellas que miramos es el fit con el rol, ¿no? Que depende de qué tipo de rol estoy buscando. Si busco un programador, es distinto si busco un operario para un centro logístico, si busco a alguien que es un ejecutivo de negocios, digamos, son perfiles distintos y tengo que entender que tenga las capacidades técnicas que se necesita. Pero la mitad, por lo menos, de la evaluación pasa por cómo es ese fit cultural que tiene con la cultura de Mercado Libre, que es una cultura muy particular, de una empresa muy ágil, de un ADN emprendedor, que nos gusta decir. A nosotros nos gusta que vengan y sean emprendedores adentro de Mercado Libre, entonces que vengan a pedir perdón y no permiso, que estén, o sea, que nunca estén frenados, ¿no? Que estén siempre pensando qué puedo cambiar, qué puedo hacer distinto. De hecho, en los primeros días, cuando alguien entra a Mercado Libre, nosotros no hacemos un onboarding, si fuéramos a dar de vuelta palabras en inglés, pero sino que hacemos un onboarding. Le decimos, ¿entraste? Acá te paso una lista de personas que creo que deberías hablar para escuchar y aprender. Arreglate, ¿no? De alguna forma, acá está tu computadora, acá está. Este es tu jefe, pero vos tenés que ser dueño y empoderarte desde el día uno. No vamos a venirte recursos, miles, todo el mundo está dispuesto para responder las preguntas que tengas, pero vos tenés que preguntar. Vos tenés que hacerte cargo y ir un poco lo que hablaba Inés de accountability. Desde el día uno se vive en todos los roles. Entonces te diría que ponemos muchísimo foco en eso, en el proceso de selección, en la cultura, en vez que tengas fit con esto de querer venir a proponer y no venir a levantar los problemas, que hay miles en todos, sino cómo los resolvemos. Y incluso tenemos en la etapa de las entrevistas, para roles que son un poquito más senior, la última entrevista es una entrevista puramente de fit cultural, que la hace una persona que no tiene nada que ver con el que lo está contratando, de otra área, y opina. Me parece que esta persona está ok con el fit cultural. No tengo ni idea de la parte técnica porque no va a trabajar conmigo o no. Y me preocupa que pueda tener una cultura que no se adapte a la compañía. Así que te diría que para nosotros es difícil, es muy difícil, pero hacemos mucho al ingreso y después ni hablar una vez que estamos adentro, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacemos para proteger la cultura de Mercado Libre, promoverla, recordar el propósito. Nosotros somos una compañía que vive muy en carne viva, si se quiere, el qué queremos hacer, que queremos democratizar el comercio y el dinero para transformar la vida de millones de personas en Latinoamérica. Y entonces cuando estamos en todo tipo de cosas que te pueden aparecer todos los días, decís, ¿esto me ayuda a eso o no? ¿Este producto ayuda a democratizar si estamos pensando en hacer algo nuevo? Pues es un producto muy de nicho para... No, entonces no es por donde vamos, ¿no? Entonces es algo que todos los días estamos tratando de recordarlo, pero diría que es eso, poniéndole mucho foco, mucha atención y foco en la cultura por encima de cualquier otra característica de las personas. Bien. Me da curiosidad, Inés, preguntarte a vos, que están un paso antes que las organizaciones y les deben de llegar estas demandas. ¿Cómo es la realidad cuando al embudo llega un montón de gente de tener la disponibilidad de recursos con estas habilidades blandas? ¿Qué se ve en el día a día en el mercado? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Nuestros muchachos, nuestra gente llega preparada con eso? Depende un poco de la formación, te diría, ¿no? Hay algunas carreras en las cuales estas habilidades se ven un poco más claramente y quizás carreras más duras, donde falta quizás el desarrollo de estas habilidades blandas, ¿no? La verdad que hoy por hoy las habilidades blandas tienen muy buena prensa, ¿no? Pero creo que tanto Alberto como Patricia
han dicho que no nos podemos olvidar del talento, ¿no? Recordemos la fórmula del talento, que es conocimiento más habilidades se multiplica por la actitud. Y yo asocio la actitud con lo que son las habilidades blandas. Es verdad que las habilidades blandas potencian, digamos, porque no suman, pero el talento tiene que estar, ¿no? O sea, si no hay talento, no tenemos de qué hablar. Yo lo que creo es que cuando está el talento y están las habilidades blandas, lo que sos más competitivo frente a otros candidatos. De repente, nosotros dos nos presentamos a una misma búsqueda, técnicamente tenemos los mismos conocimientos, pero si una de nosotras dos maneja ciertas habilidades, como podría ser la empatía, la resiliencia, en fin, el liderazgo, sin duda que me van a contratar, a la que tenga eso la van a contratar, porque es un diferencial. Claro. Y quizás hoy que estamos acá en la universidad está bueno decirlo, que eso muchas veces no se aprende. En estas carreras duras como ingeniería, todo lo que tiene que ver con tecnología, en tecnología es como bastante notorio para nosotros, falta quizás un poquito el desarrollo de estas habilidades que realmente hacen el diferencial y, ¿viste?, te permiten estar en una ventaja competitiva, le llamo yo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como te digo, que depende de la carrera, que hay personas que lo traen innato, ¿no? Que han practicado deportes y eso te ayuda en tu vida, ¿viste? Yo qué sé, deportes de equipo, y eso te ayuda a tener tremendos valores, por ejemplo, a la hora de trabajar en equipo, pero quizás en esto de trabajar juntos, lo que es la educación, la empresa, ¿no? Y el gobierno estaría bueno también. Falta quizás un poquito de desarrollo de este tipo de habilidades que hoy por hoy son tan necesarias y que hacen la diferencia, ¿no? Están demandadas. Alberto, y estas habilidades blandas que estamos comentando, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que cierran, se adaptan o no a lo que es la digitalización que está ocurriendo en los negocios? Porque todo esto es, lo pensamos en la interacción interpersonal. Y toda esta digitalización, automatización que existe. Sí. Quizás cuando uno piensa en... Voy a ver si entendí bien la pregunta, ¿no? Sí. Pero igual yo contesto y si no Dale, entendí bien no, claro. vas cambiando. Y si no, igual va a ser interesante mi interpretación de alguna manera. Todo suma. Cuando habla de digitalización, automatización, lo primero que piensa es va a haber más requerimiento de skills tecnológicos, ¿no? Porque al final es lo más fácil de pensar, ¿no? Sin embargo, cuando vos lo mirás de una manera más holística y si evaluás a nivel, digamos, granular, te sale que muchos requerimientos van a venir del lado social y emocional, ¿no? Porque hay un grupo de personas que tienen que vincular todos esos técnicos con el negocio, ¿no? Claro. Entonces, si vos mirás, nosotros tenemos un área que se llama McKinsey Global Institute, que es un think tank que hace research para la parte de empresa y economía. Es un think tank bastante reconocido y lo que hizo fue justamente entender de manera granular cómo afecta la automatización y la digitalización, ¿no? Miramos el número de ocupaciones que hay allá afuera, catalogamos como 850 ocupaciones, después miramos los roles, después miramos el nivel de actividad y miramos cómo esas actividades se ven influenciadas por la automatización y digitalización, ¿no? Y ahí sí te das una idea de que a nivel de actividades hay un montón de elementos que son necesarios, vienen todo por la parte social y emocional, ¿no? La creatividad, el trabajo en equipo, el gestionar personas, el negociar, el comunicar, ¿no? Muchas veces cuando sacás personas de la facultad de ingeniería, matemática, economía, son muy buenos con los modelos, muy buenos codificando y trabajando en distintos lenguajes, como Python, R, lo que fuera. Los pones enfrente de una reunión con un cliente y no saben explicarlo, ¿no? Si no tiene una pantalla negra enfrente es difícil transmitir su conocimiento. Entonces creo que esa parte de las habilidades blandas es algo que va a seguir creciendo y va a ser crítico para conectar toda esta gran demanda que va a seguir creciendo del lado de la tecnología y las habilidades duras con el mundo del negocio, ¿no? Lo que hay que hacer creo que es bajar a nivel de actividad por actividad para ver cómo esto está influenciando y cuáles son los skills que son necesarios. Si lo hacemos a nivel amplio, la respuesta es muy simple y equivocada, que es simplemente tecnología. Y no es solamente tecnología, no es mucho más que eso. Exacto. Sí, a mí,
Sí, ¿Me claro. permitís una cosa, Alberto, a ver si tú la compartís, ¿no? Yo creo que en esto del automatismo, para mí la competencia blanda que toma mayor preponderancia es lo que nosotros llamamos learnability, ¿no? Esa capacidad de aprender permanentemente, ¿no? Porque es como tú decís, no es que la tecnología te implique que tú vas a tener que ser un técnico o saber dominar Python, no. Lo que va a pasar con la automatización es que capaz que te va a cambiar la forma en que tú trabajabas. Entonces tenés que tener la capacidad para adaptarte a hacer las cosas de un modo distinto, a aprender que hoy tu tarea no es hacer lo que hoy hace la máquina, sino poder aprender a cómo manejar esa máquina, que hoy hace el trabajo por ti, lo hace de manera más rápida, más eficiente y de manera mejor, ¿no? Entonces, para mí, como que esa competencia de aprender, desaprender y volver a aprender, con esto del automatismo y de la tecnología, cobra una importancia muy importante, porque ya te digo, aquellas personas que no se adapten a eso, a entender que lo que quizás yo estudié en facultad hace unos cuantos años, hoy quizás ya no me sirve, porque cambió la forma, ¿entendés? Entonces, hay un autor que dice que los analfabetos del siglo XXI no son aquellas personas que no saben ni leer ni escribir, sino que son las personas que no puedan tener esa capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender totalmente. Para mí es como crucial en esto de que la tecnología lo atraviesa todo y todos los días te está cambiando. Es muy rápido, los ciclos son muy cortos, claro. Y entonces te tenés que estar adaptando permanentemente. Y si no tenés esa competencia blanda, para mí, que es como preponderante en esto de la hora de la automatización y todo eso, y no tenerle miedo, ¿no? Digo, a la tecnología, porque no es, ahí caemos, la tecnología nos pone en una encrucijada que es la persona o las pantallas o la inteligencia artificial o los robots, y no es una cosa o la otra. A mí hay un autor que se llama Santiago Bilinsky, que me encanta, y que él dice que es el centauro digital, ¿no? Es combinar el mejor del poder de los humanos con lo mejor de las máquinas, ¿no? Los equipos ganadores van a ser aquellos que puedan entender que no es la máquina me va a sustituir, hay un riesgo enorme. Sí, la máquina va a hacer tareas que antes hacían las personas, pero tú vas a tener que hacer otra tarea. Entonces, aquellos equipos que entiendan que se puedan conjugar y sacar lo mejor de los dos mundos van a ser los equipos que se van a distinguir sin duda, ¿no? No hay que tenerle miedo a la tecnología, lo que hay que tener es capacidad de adaptarse a nuevas formas de trabajar. Y dominarla, usarla. Claro, dominarla. claro. Bien. Patricia, hoy en día que las fronteras están desapareciendo por lo digital, hablando de lo digital y lo que es lo laboral, ¿cuán ventajoso o adverso puede ser eso para lo que es la consecución y el trabajo con el recurso humano? Para mí es súper ventajoso y creo que de hecho es una de las oportunidades que tenemos nosotros, más allá de no hablar del mercado libre, ¿no? Como Uruguay, como país, una escala menor que lo que tenemos en los demás mercados, pero con un talento que podemos desarrollar y de aquí desarrollar un montón de cosas para afuera. Por ejemplo, nosotros en Mercado Libre hoy tenemos más de 1.500 personas en Uruguay. La mayoría, por no decir 1.400 de esas, que no hacen nada para Uruguay, hacen cosas para afuera. Y eso en parte se puede hacer porque podemos hacerlo con la digitalización. Te diría que incluso la pandemia lo ha potenciado. Previo a la pandemia lo teníamos, pero no a la escala que lo tenemos hoy en día. Okay. Y el hecho de que vos puedas trabajar de forma remota y que no estés en una desventaja con otros talentos que estén en otros países donde está quizás el mercado, abre una oportunidad y una ventana a poder desarrollar un montón de cosas desde aquí que antes no se podían. Y ya yendo más a la otra parte de la pregunta tuya, que es cuando uno va a contratar, entonces al final, ¿qué buscas acá, buscas afuera? Creo que estamos evolucionando, no de un día para el otro, pero creo que cada vez más estamos caminando a que uno busca talento. Nosotros en Mercado Libre, muchas de las búsquedas que tenemos no tienen un país específico, sino quizás saber para roles más de entrada, sí, porque se suma un equipo, entonces ¿dónde está el equipo? Y es bueno para esa persona que se suma a un lugar donde esté sus compañeros, y por todo lo que yo te hablaba de cultura también antes, es muy importante que vos vivas y que al principio, en tus primeros años de carrera, aprendas de otras personas que te lo enseñen. Pero cuando vamos a buscar ya talentos específicos, buscamos talento
Y después, ¿dónde reside ese talento? Tiene mucho que ver con qué quiere ese talento y también con qué quiere la compañía, pero están los dos componentes. Entonces tenemos ejemplos de, les digo, yo tengo equipo en Perú, por ejemplo. Entonces desde acá trabajo con Perú. Tenemos en Uruguay un montón de gente que vive en Uruguay y trabaja por otros mercados, como tenemos gente en otros mercados que trabaja por otros mercados. Entonces para mí las fronteras están desapareciendo bastante, o al menos algo. Creo que la pandemia también nos empujó a eso. Y parecería ser, por lo menos lo que vemos nosotros, es que eso no va a cambiar. No es que ahora que la pandemia estamos saliendo, volvemos para atrás y queremos que todo el mundo viaje lo que viajaban antes o esté necesariamente en el lugar donde está trabajando. Sí, es importante conocer los mercados en los que uno opera, ¿no? Entonces, seguramente no se puede llevar al extremo, pero creo que hay muchos roles para los cuales las fronteras están desapareciendo y de alguna forma uno no sé si busca en el mundo, porque buscar en todo el mundo es complejo, zonas horarias y todo, pero sí en la región pasa a ser como es un pool de talento donde todo vale. Claro, pero eso genera otra presión. ¿Por qué? Porque como nosotros podemos conseguir afuera, otros pueden conseguir acá y capaz que tengo a mi vecino trabajando para... ese es el riesgo también de... Y es súper sano, ¿no? Y bienvenido la competencia. Si al final, creo que como siempre, todo termina, cuanta más oportunidades mejor, el talento bueno va a buscar la mejor oportunidad que pueda encontrar y creo que como empleador o como compañías, uno que tiene que buscar es tener una buena propuesta de valor. Si se dificulta contratar talento porque alguien más se lo está llevando, creo que hay que mirar para adentro también, entender qué es lo que podemos... O sea, para ese talento quizás en algunos casos particulares es por el talento en especial o por lo que está buscando, pero si uno confía y arma una buena propuesta, por lo menos nosotros le ponemos mucho foco en ser un gran lugar para trabajar. Entonces, mucho más en lo que tenemos nosotros para ofrecer que el resto, y es una de las definiciones que tenemos. Desde el día que se fundó hay videos ahí viejos que dicen vamos a hacer uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo. Y es algo que nos tomamos bastante en serio, decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que dar? Desde, por ejemplo, hoy en día todo el mundo la flexibilidad para nosotros es muy importante. Esto que yo hablaba antes de poder trabajar remoto, y es algo que nosotros mantenemos, es algo crucial al corazón de Mercado Libre y que nuestros empleados valoran mucho. Un montón de beneficios, de cultura, de cómo trabajamos en equipos. Hay un montón de cosas que uno puede hacer en el día a día y creo que el punto es pararse sobre esa propuesta y nada, ir a competir. Patricia me dio pie y dijo algo del trabajo remoto y todas esas facilidades que en parte estuvimos obligados a recurrir, pero que hoy en día, bueno, tal vez se podrían prescindir, pero que se mantienen. En el caso de ustedes, en el caso de tu organización, ¿cómo fue la vuelta a esta normalidad? ¿Costó adaptarse? No, creo que estábamos, McKinsey trabajamos mucho de manera remota previo a la pandemia, entonces la pandemia fue algo que no nos sorprendió en ese aspecto, estábamos preparados quizás mucho más que otras organizaciones para trabajar en manera remota, ¿no? Todos trabajamos varias horas, no solamente en la oficina, sino también en distintos lugares, aeropuertos, en nuestras casas, entonces al final estás preparado para trabajar de manera remota. Igual creo que el modelo ideal no es el de la pandemia, ¿no? Es un modelo completamente remoto, no funciona. Nosotros estamos buscando de manera creativa y lo más ingeniosa posible un modelo que funcione, ¿no? Todavía estamos en el proceso de encontrarlo, que involucre mucha flexibilidad, como decía Patricia, es clave la flexibilidad, porque hoy en día las nuevas generaciones quieren esa flexibilidad, la vieron en la pandemia y ahora la quieren mantener, y eso es crítico, y eso lo estamos manteniendo en McKinsey, pero también estamos buscando qué instancias son las relevantes para mantener en la oficina, ¿no? Hay temas que vos querés enfatizar o querés mantener de cultura, como mencionaban, y eso lo tenés cuando formás parte de una organización, cuando estás en la oficina, todo lo que es camaradería, lo que son las reuniones, la innovación y la creatividad en manera presencial es mejor que en manera remota. A nosotros nos funciona mejor discutir, cuando estás con problemas bien complicados de estrategia para un cliente, discutirlo de manera remota no es lo mismo que discutirlo con un whiteboard enfrente, 6 personas sacando los números, proyectando distintas pantallas. Esos son como reuniones bastante más intensas que funcionan, todavía siguen funcionando mejor. No digo que en algún momento no vayan a pasar al mundo digital, hoy sigue siendo, hay instancias que siguen siendo mejor en la parte de manera presencial que de manera remota, ¿no? Entonces estamos buscando ese modelo. A nivel, si querés, personal, para los consultores, el poder trabajar remoto y que sea más aceptado el trabajar remoto, que es otra cosa que después podemos hablar, nos facilita la vida personal. El consultor vive viajando, ¿no? Yo me acuerdo de tener semanas pre-pandemia, de dormir 3 noches
por semana en los aviones. Eso no existe más, ¿no? Por varios motivos. Creo que es bueno incluso para el planeta no dormir 3 noches por semana en los aviones. Pero también es bueno para lo que es el mantener una vida personal y de trabajo más balanceada. Sobre todo los que somos padres y tenemos hijos, queremos también estar un poco en casa, ¿no? Entonces creo que como respuesta al mundo de remoto presencial, hay que ser muy, muy creativo y escuchar mucho a los empleados para definir un modelo que funcione para todos, ¿no? No es ni el de la pandemia, ni el previo a la pandemia, es un nuevo modelo en el cual tiene que tener instancias remotas, que es flexibilidad, y instancias presenciales que promueva el sentido de pertenencia, el sentido de cultura y también la creatividad y la innovación para las organizaciones. Bien. Inés, ¿cómo ves desde tu experiencia los talentos locales en comparación a los talentos de la región, de otros países? ¿Cómo estamos? Muy generalmente hablando, ¿no? Obviamente hay mucho detalle en eso, pero... Sí, yo creo que estamos bien en general. La verdad que siempre me alegro de escuchar permanentemente historias de uruguayos que realmente han sido muy exitosos, muchas veces no en nuestro país, pero que han hecho cosas realmente destacadas. Y obviamente también hay buen talento, fronteras, ¿no? Más allá de nuestras fronteras. Y un poco como decía Patricia, creo que esto es como una mega tendencia de que las fronteras se han vuelto más difusas, borrosas, y el gran problema que quizás nosotros tenemos en Uruguay es el tamaño del mercado, ¿no? Entonces, creo que acá hay muy buen talento, pero en escala nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, ni te digo cuando a veces buscas talento y que tenga inglés o una segunda lengua o lo que sea, cada vez se restringe más. Pero entonces muchas veces también por un tema de escala es necesario pensar fuera de fronteras. Y la verdad que a mí en ese sentido como que me gustan también los equipos diversos e inclusivos, y creo que esto de a veces incluir talento extranjero en nuestros equipos hace a la diversidad. Cuando somos todos iguales es difícil cuando tenés que pensar una solución distinta a un problema, porque si por un camino no llegás a resolver un problema, tenés que intentar por otro lado. Cuando somos todos iguales es difícil que se nos ocurra ese otro camino. Entonces creo que esto de la diversidad como que enriquece mucho a los equipos y nos permite esto que es hoy tan valorado, como es la innovación, como es la creatividad, que Alberto también mencionaba. Entonces creo que esto del talento extranjero también enriquece y para mí, viste, hoy por hoy no va por el talento nacional o extranjero, no va por hombre, por mujer, joven, más grande. Hoy lo que las empresas buscan es talento, ¿no? Y que las personas se puedan diferenciar en base a eso. No importa si está acá, si está más lejos, después tendremos que ver cómo creamos esa cultura que queremos que nos identifique, como decía Alberto, que es algo que quizás con la pandemia cambió la forma de trabajar y las empresas todavía están buscando cuál es la mejor forma de crear la cultura que nosotros queremos, ¿no? En esta nueva época. Sí, tal cual. Bien, como para ir redondeando estas ideas que hemos compartido, lo que les quiero pedir es, a modo de cierre, un consejo que cada uno de ustedes le podría dar a las nuevas generaciones que todavía se están formando, que ya se formaron y están en el mercado laboral, respecto a esto del accountability, respecto a esto de las habilidades blandas. ¿Qué les dirían? ¿Empezamos, Patricia? Arranco. A ver, creo que pondría mucho foco. A mí un poco lo que hablaba Inés, yo no comenté, pero para nosotros también es súper importante este tema de aprender, ¿no? Buscamos, de hecho, una de las cosas que miramos cuando contratamos personas o cuando evaluamos talento que ya está dentro de la compañía es, porque hablamos de talentos, pueden ser más como profundos, o sea, técnicos, por ejemplo, alguien que tiene un rol muy, no sé,
un abogado con especialidad en tal cosa y un rol específico de eso. O en el otro extremo, roles muy amplios, o sea, roles que pueden un día estar en un rol comercial, mañana en un rol de producto, mañana en un rol... Y este tipo de roles, los que pueden aprender, capaz que no saben de nada con tanta profundidad como puede saber un técnico, pero son muy moldeables, muy flexibles, muy creativos. Creo que ahí es donde en las compañías uno encuentra para esos roles mucha flexibilidad para una evolución de carrera y un desarrollo de carrera muy interesante, ¿no? Y que mañana puedan llegar a posiciones de liderazgo habiendo pasado por un montón de posiciones distintas antes y con perspectivas amplias. Entonces creo que yo empezaría por ahí, tratar de sobre todo los que están iniciando sus pasos, en buscar algún desafío que les dé esta posibilidad de probar cosas distintas, ¿no? Que sean desafíos donde uno pueda aprender de temas diferentes que mañana los posicione a poder mirar y decir, bueno, tengo mejor idea de por dónde quiero seguir mi carrera y aprendí, un poco fui llenando mi valijita con distintas herramientas. Entonces yo pondría mucho foco en eso, más que en la profundidad. Creo que vamos cada vez más a este mundo donde uno tiene que aprender y desaprender y ser flexible y tener un maletín con muchas herramientas, buscar esas oportunidades más que las que sean muy específicas, que quizás son muy buenas para profundidad, pero saber que están diciendo que no un montón de otras oportunidades a futuro. Así que yo iría por ese lado. Y lo segundo que diría es, creo que cuando uno va a buscar trabajo, por ahí al principio, en los primeros años, no es tan consciente de lo importante que es a qué empresa, a qué cultura se une. Y es otra cosa que hace un gran diferencial en términos del desarrollo que puedes tener. Entonces, empresas que estén buscando crecer, que estén promoviendo una cultura donde se empodere a las personas desde el inicio para poder tomar decisiones, para poder aprender, para poder crecer. Creo que esos son el tipo de trampolines o catapultas para luego, unos años después, estar pensando hacia dónde quiero ir en mi carrera. Entonces, tendría eso muy en cuenta también, no solamente el desafío para ver qué vas a aprender, sino también la cultura, que sea algo que se adapte a lo que ellos quieren y donde se posicionan en 5 años, 10 años para adelante. Muy bien, gracias. Inés, ¿en tu caso? Bueno, yo lo que les diría es que se conozcan mucho, que es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Para buscar qué es aquello que nos apasiona realmente, porque después ahí es donde vamos a fluir, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes y todos los días se dan este tipo de conversaciones en la mesa. Y entonces me dicen, pero mamá, ¿pero qué es esto que voy a estudiar, tener que estudiar toda la vida? Y quizás, claro, yo digo, bueno, pero prepárate porque no son los 4 años de la carrera. Después vas a tener que hacer un posgrado y después va a venir lo otro. Entonces, yo creo que hoy el sistema educativo es como más en espiral, que las carreras van a tender a ser, soy una atrevida porque estoy hablando de algo que no es, pero que las carreras van a ser más cortas, ¿no? Hoy en Europa te recibís de ingeniero químico en 3 años, y entonces como que se van a ir construyendo un bloque sobre otro, ¿no? Entonces, si realmente las personas no están en aquello que realmente les gusta, que les apasiona, no van a poder sostener en el tiempo esto de estarse formando permanentemente, no van a dar lo mejor de sí, o sea, y después se dan, eso viste que vemos tanto a veces en las organizaciones, esas personas que se aburren, que no encuentran desafíos, ¿no? Entonces, en cambio, cuando vos estás con eso que realmente te gusta, se te despierta la curiosidad, que es otra habilidad blanda súper importante hoy en día, se te despierta la curiosidad, se te despiertan las ganas de aprender, y ese estudiar toda la vida o ese aprender que vas a tener que llevar a cabo a lo largo de tu vida, no va a ser una carga pesada, no va a ser una mochila, sino que lo vas a disfrutar. Y vas a disfrutar cuando te formes, vas a disfrutar cuando estés en una organización, integrando equipos de trabajo, y eso yo creo que hace que, ¿viste? O un emprendimiento propio. O un emprendimiento propio, por supuesto, que todo florezca, ¿viste? Digo, que vayas con alegría a trabajar, que te entusiasmes con los desafíos que se te presentan, que los problemas no sean, un sofoco, sino, bueno, un desafío. ¿Cómo? No hay problema sin solución. Yo creo que todos los problemas tienen solución. Lo único que hay veces es que hay que buscarle la forma, ¿viste? Digo, no mirar siempre desde el mismo enfoque, intentar otros. Entonces, solo cuando vos sabés realmente qué es lo que te apasiona, es cuando estás en ese estado de flow, que es lo que te hace brillar, ¿no? Y para mí es fundamental, porque todos tenemos talento. Algunas personas tenemos un talento más desarrollado para una cosa, otras personas para otra, y entonces, si estoy en el lugar equivocado,
sin No duda sirve que, nada ese talento. claro, no sirve, nada ese ese talento no va a salir a luz. Entonces, Es así. eso es re importante que nos podamos conocer y que sepamos qué es aquello que realmente me quita el sueño, que me hace, que saca mi mejor versión, ¿no? Bien, bien. Gracias, Inés. Alberto, ¿tu consejo? Mal, yo creo que está todo dicho ya, pero a ver, yo he estado este último año al abrir McKinsey en Uruguay, al liderar la apertura de McKinsey en Uruguay en varias conversaciones en universidades, ¿no? Y he hablado con estudiantes, con muchos estudiantes dando charlas sobre qué es la consultoría, qué es sobre mi carrera, lo que he hecho. Yo me fui de Uruguay a los 21 y estoy volviendo luego de varios años, más casi el doble. Y entonces me encontré con estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el consejo de lo que he visto en este último año? En primer lugar, un poco lo que decía Inés, ¿no? Encontrar lo que les gusta, ¿no? Sin volverse locos, porque no es que todo el mundo tiene una pasión. Hay veces que la pasión la tenés que encontrar y tenés que ser optimista en que eso va a llegar, ¿no? Capaz que no todo el mundo puede ser un médico, no sé, cirujano, sí, neurológico. No es fácil tener esa pasión como tienen los médicos, pero hay que buscar lo que a uno le gusta sin volverse loco. Segundo consejo es ser proactivo, ¿no? Ser audaz. No esperar a terminar la carrera para empezar a pensar qué es lo que me gusta, ¿no? Ir pensando continuamente y querer tomar riesgos, ¿no? Capaz que lo más fácil para un contador es meterse en un estudio contable, para un arquitecto es ir a dibujar a un estudio de arquitectura, o para un médico hacer la residencia en la puerta del Hospital Maciel. Hay otras cosas allá afuera, ¿no? Hay cosas que quizás uno se da cuenta cuando está estudiando economía o estudiando contador, que quiere hacer otras cosas. Bueno, exploren y sean audaces. Y el último consejo, y sobre todo para los uruguayos, es que tengan confianza, ¿no? El uruguayo muchas veces somos un país pequeño, no hay oportunidades, somos chiquitos. No, se puede hacer todo, ¿no? Hoy en día el mundo, como decía también Patricia, hoy las oportunidades son globales, ¿no? Puedes hacer cosas desde acá para Silicon Valley, para Europa. El talento uruguayo es muy bueno. Le falta esa confianza y venderse y creerse que pueden hacer cosas grandes. Ese sería mi último consejo, ¿no? Realmente créanselo y vayan a por esas oportunidades porque están ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, de esta manera, entonces, queremos cerrar este ciclo. Antes que nada, quiero agradecer a Patricia, Inés, Alberto por acompañarnos, por compartir su punto de vista, la riqueza de eso. Quiero agradecer a quienes están presentes aquí en la sala y también aprovechar a enviar un saludo a todas las personas que a distancia se han conectado con nosotros. ¿Sí? Que tengan un lindo resto de jornada y gracias por acompañarnos.